El millonario se esconde para comer sobras con su empleada humilde. Un secreto cambia todo. En las afueras de la ciudad, entre jardines cuidados y extravagancia, Leonardo vivía encerrado en una mansión que era más una celda que un hogar. Millonario, respetado en los círculos financieros y temido por sus competidores, llevaba una vida de opulencia que lo separaba del resto del mundo. Sin embargo, tras esa fachada perfecta, había un vacío que lo devoraba. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de los altos árboles, Leonardo escapaba de las miradas inquisitivas y la presión de su estatus. Se refugiaba en la cocina, el corazón humilde de su hogar, donde Marta, una empleada sincera y risueña, compartía con él las sobras de la cena. Era un lugar pequeño, quizás ajeno a la majestuosidad del resto de la mansión. Los aromas de especias y pan recién horneado se mezclaban en un abrazo cálido. En esa cocina, Leonardo se despojaba de su traje de ejecutivo, dejando atrás la rigidez y el peso de su fortuna. Con Marta reía, intentaba olvidar las sombras de su pasado y la desconfianza constante que sentía hacia quienes lo rodeaban. Ella nunca había comprendido del todo quién era, solo veía a un hombre solitario que encontraba alegría en lo simple. Las conversaciones eran sencillas, a menudo salpicadas de anécdotas familiares y sueños lejanos. Su conexión crecía como una planta frágil, pero resiliente, hasta que un día, a través de un pequeño susurro de la vida, llegó la tormenta. Un viejo secreto amenazaba con arruinar todo lo que habían construido. Leonardo, hijo ilegítimo de un poderoso empresario rival, llevaba una carga que lo desgastaba. Esa revelación no solo podría desmantelar su mundo, sino que pondría en peligro lo más hermoso que había hallado: la amistad, la complicidad, el amor que comenzaba a brotar entre él y Marta. Esa tarde, mientras Marta limpiaba y Leonardo la observaba desde su rincón, sus manos temblaban. Los ecos de un pasado familiar que siempre había pretendido ignorar lo invadieron. Su mente luchaba contra la ansiedad y el dolor. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta de la cocina se abrió de golpe, interrumpiendo su paz. Fue el momento en que Marta encontró un viejo álbum de fotos mientras barría. Sus rostros se paralizaron al descubrir una imagen de Leonardo junto a un hombre que parecía tener el mismo brillo intenso en los ojos. La pregunta flotó en el aire, como una nube densa, amenazando con romper la frágil atmósfera. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué relación tenía con Leonardo? Fue justo entonces cuando el teléfono sonó, rompiendo el silencio. El sonido resonaba como un presagio siniestro. Marta miró a Leonardo, quien estaba pálido, casi sudoroso, el inquietante tirón de la duda transformándose en una sombra sobre su corazón. Las palabras aún estaban atoradas en sus gargantas, pero una cosa era clara. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Los secretos que habían mantenido a raya empezaban a emerger, y con ellos, el futuro de su relación tambaleaba en la cuerda floja. Las dudas y los miedos eran solo el principio, un abismo oscuro que amenazaba con tragarlos, pero ambos sabían que debían enfrentarlos. El momento había llegado, y el invitado que esperaba al otro lado de la línea podría ser el avance o la caída de todo lo que habían edificado. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El teléfono sonó con un eco penetrante, resonando en la pequeña cocina como un grito que llenó el aire tenso de inquietud. Marta, sorprendida, miró a Leonardo, quien apenas podía respirar. Su rostro se había transformado en una máscara de pálido horror. ¿Quién? ¿Quién es?, preguntó Marta, la voz temblorosa, entre el miedo y la curiosidad. Leonardo vaciló. Su mente se agitaba, tambaleándose entre la verdad y el secreto que había mantenido bajo llave durante años. No lo sé, murmuró, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Sin embargo, era evidente que el tirón en su estómago había madurado en algo mucho más oscuro. No puede ser.
susurró Marta, acercándose con cautela. El álbum de fotos aún yacía abierto sobre la mesa. La imagen del hombre que los había estado acechando parecía cobrar vida. Esa mirada intensa, esa alegría que compartían, ¿era solo un amigo, un conocido, o había algo más? La inquietud quedó suspendida en el aire, un hilo delgado que podía romperse en cualquier instante. Leonardo tomó el teléfono, sintiendo la frialdad del aparato entre sus manos como si estuviera cargado de electricidad. Miró la pantalla, un número desconocido. No lo contestes, instó Marta, su voz un susurro temeroso. Pero ya era demasiado tarde. Sin pensarlo, Leonardo presionó el botón de aceptar. La voz al otro lado lo tomó por sorpresa. Leonardo, eres un maldito traidor. Resonó una voz masculina, profunda y llena de desprecio. La ira se filtró en el tono, atravesando la distancia. ¿Cómo te atreves a jugar con nuestro legado? ¿Qué quieres? Leonardo balbuceó. Sus manos comenzaron a temblar. Marta retrocedió. La confusión llenaba sus ojos. ¿Qué era esto? Ya sabes lo que quiero. Regresa y asume tu lugar. Basta de ocultarte detrás de esa empleada. Te estoy ofreciendo una oportunidad. No la desperdicies otra vez. Tu madre quiere hablar contigo. La voz continuó. Las palabras se deslizaron como un veneno que invadía la mente de Leonardo. ¿Mi madre? Era un chasquido en su cabeza. Había creído que su pasado estaba enterrado. Su familia, un recuerdo distante. La revelación giró su mundo. No solo era hijo ilegítimo. ¿Quién te crees para amenazarme? Soy quien puede destruirte, y lo haré si no regresas. La voz rugió. El juego que has jugado está llegando a su fin. Y esa mujer contigo, su vida no es más que un mero accidente. Despídete. Con un choque ensordecedor, la llamada se cortó, dejando un silencio opresivo. Marta miró a Leonardo, la realidad comenzaba a desinflarse como un globo. ¿Qué significa esto? ¿Quién era ese? Su voz era casi un grito. Es alguien que no debería haber estado en mi vida. Leonardo jadeó, sintiendo que la desesperación llenaba el espacio a su alrededor. Se sintió atrapado. Las paredes de la cocina comenzaron a cerrarse como un abrazo mortal, y el rol de víctima se transformaba en una pesadilla inminente. La tormenta se desató. Un trueno lejano hizo eco, reflejando el caos interno que reinaba en su pecho. Marta lo observó, sus ojos llenos de incertidumbre. Leonardo, ¿quién eres? Preguntó con una mezcla de miedo y compasión. ¿Qué estás ocultando? Los secretos que una vez parecieron simples, ahora se desnudaban ante ellos como llamas devoradoras. La frágil conexión que habían construido amenazaba con romperse. Y la pregunta quedó flotando. ¿Podría sobrevivir su amistad, su esperanza, cuando la sombra de su verdadero pasado reclamaba su atención? En ese instante, un sonido sordo retumbó fuera de la cocina. Era su puerta principal. ¿Quién sería? La incertidumbre se convirtió en una ansiedad palpable. ¿Acaso eran los fantasmas del pasado, reclamándolo, que creían que les pertenecía? Lo único claro era que nada volvería a ser lo mismo. Las sombras del pasado estaban a la puerta, listas para arruinarlo todo. El sonido de la puerta principal retumbó en la cocina, como un tambor de guerra que anunciaba la llegada de algo terrible. Leonardo y Marta se miraron, la disconformidad y el miedo danzando en sus miradas. El pálido rostro de Leonardo reflejaba el caos en su interior. La llamada aún reverberaba en sus oídos, un eco ominoso que llenaba la habitación. ¿Quieren entrar? ¿Quién es? Anotó Marta, su voz temblando, pero no había respuesta. La tensión era palpable, como si el aire estuviese cargado de electricidad. Leonardo dio un paso hacia la puerta. Cada paso parecía pesado, como si la gravedad hubiera aumentado. No lo sé, susurró. Su garganta estaba seca. Voy a averiguarlo. Al abrir la puerta, se encontró con un grupo de hombres, todos vestidos de negro. Sus miradas serias. Uno de ellos, el más alto, llevó la mano a su pecho, revelando una insignia familiar. Vengo a buscarte, Leonardo, dijo con voz firme, como si pronunciar su nombre fuera un decreto. Es hora de que enfrentes tu pasado. La confusión se apoderó de Leonardo. ¿Qué significa esto? No estoy interesado en lo que quieran, dijo, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. El hombre se inclinó levemente hacia adelante. Su expresión era grave. Tu vida es un juego de ajedrez.
Y tú has sido un peón. Pero ya no. Tu madre. Necesita. Hay cosas que debes saber, cosas que pueden cambiarlo todo. Marta se había mantenido en la sombra del marco de la puerta, incapaz de moverse. ¿Qué está pasando, Leonardo?, cuestionó, con la voz entrecortada. Su mente giraba, preguntándose qué podría haber detrás de esas palabras. Es complicado, balbuceó. La mirada de Marta, que antes era de calidez y complicidad, ahora estaba llena de preocupación. El hombre se acercó un paso más, como si quisiera coger a Leonardo en un mundo del que había estado huyendo. No hay tiempo para explicaciones. Es un asunto de vida o muerte. Tu madre sabe más de lo que imaginas. El secreto que llevas dentro no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Marta se sintió cada vez más pequeña. ¿Qué secreto? ¿Qué estás ocultando, Leonardo? Su voz era ahora una mezcla de temor y resentimiento. Leonardo sintió que la realidad se deslizaba de entre sus dedos. Es sobre mi padre, confesó. Las palabras cayeron pesadas como una losa. Él es un poderoso empresario, uno que está en la cima de todo, y yo soy su hijo. Estoy en medio de un juego que no puedo controlar. De repente, un ladrido fuerte resonó desde la calle. Un perro que ladraba, y luego la puerta trasera se abrió. Sin previo aviso, una figura asomó. Un joven que parecía idéntico a Leonardo. «¡Leonardo!», gritó, su voz llena de angustia. «Necesitamos irnos. Ellos vienen por nosotros». El mundo de Leonardo se detuvo. Estaba atónito. «¿Quién eres tú?», preguntó, sus palabras llenas de incredulidad. «Soy tu hermano», confesó el joven, su respiración agitada. «Y no hay tiempo. La familia está en peligro. Si no haces lo que te dicen, todos pagaremos las consecuencias». La confusión se convirtió en pánico. Ahora tenía un hermano que había desconocido todo este tiempo, que traía consigo el peso de una verdad que amenazaba con desmoronar todo lo que había sostenido. Marta miraba, cada vez más desesperada, sintiendo como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «Leonardo, ¿qué harás?», preguntó, su voz temblando. Él ni siquiera podía procesar la pregunta. Solo pudo sentir que todo estaba a punto de desmoronarse. Decisiones, secretos, la familia que nunca conoció, un enemigo del pasado volviendo. Era demasiado. Todo cambió en un instante, y las sombras del pasado habían llegado para reclamar su lugar. ¿Qué haría ahora? La pregunta lo atormentaba mientras la inminente tormenta oscurecía su camino. Leonardo miraba a su hermano con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Eres mi hermano? ¿Esto es una broma?». Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si intentara escapar de un destino incierto. La figura del joven frente a él estaba empapada de ansiedad. Lo que había querido negar, los ecos del pasado que había tratado de silenciar, ahora se presentaban como una revelación atroz. «No hay tiempo», insistió el joven. «Tienen que marcharnos. ¿No entendiste? Ellos vienen por nosotros, por ti». Marta, aún paralizada en la puerta, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Todo lo que conocía parecía desmoronarse. «Leonardo, por favor, ¿qué significa esto?». Su voz temblaba, el miedo la atrapaba como una sombra oscura. «Necesito saber, ¿quién eres realmente?». Las palabras salieron entrecortadas de los labios de Leonardo, como si hablar pudiera desvanecer la incertidumbre. «Soy Diego, tu hermano», repitió el joven con urgencia. «Hemos sido separados, pero ahora debemos unirnos. Es por nuestra madre y por ti». Antes de que Leonardo pudiera procesar toda esa información, un estruendo sacudió la casa. Sonó como un disparo, inconfundible. «Dios, ¿qué fue eso?», gritó Marta, el terror reflejándose en sus ojos. Diego miró hacia atrás, claramente alarmado. «Ellos ya están aquí». Leonardo, la adrenalina corriendo por su sangre, dio un paso atrás, pero no podía apartarla. «Vista de Diego. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no te busqué antes?». La confusión y el miedo se mezclaban como un cóctel explosivo en su mente. «Te protegí como nuestra madre. Pensamos que era lo mejor, hasta ahora», explicó Diego, con la voz entrecortada por la ansiedad. Justo en ese momento la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados entró, el rostro cubierto con máscaras. El olor a pólvora llenó el aire. El caos estalló.
Al suelo, gritaron. Leonardo sintió que el tiempo se detuvo. Marta, cúbrete. Ella se agachó detrás de la mesa, sus manos temblando. Los hombres comenzaron a revisar la casa, buscando algo o a alguien. El corazón de Leonardo latía rápidamente. Todo era un juego peligroso y auguraba un desenlace terrible. No quiero salir herido, Leonardo. Uno de los hombres gritó, haciendo eco de una furia reprimida. ¿Dónde está tu madre? Las palabras lo golpearon como una soga al cuello. ¿Qué le has hecho?, preguntó él, el miedo retumbando en su pecho como un tambor. Al mismo tiempo, su mente se atormentaba con imágenes de lo que podía sucederle a Marta. No le hagas daño. Ahora estás en nuestro terreno, y no puedes proteger a nadie, dijo el hombre que parecía llevar el mando. En ese momento, un disparo resonó en la casa. Un grito rompió el aire y el corazón de Leonardo se detuvo. Marta. La voz de Diego se escuchó en un grito aterrorizado. Leonardo giró, justo a tiempo, para ver a Marta caer al suelo, el rostro pálido, el horror en sus ojos. No, 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 gritó, corriendo hacia ella. Pero entonces la bruma del caos lo envolvió. La casa temblaba por el eco de un nuevo disparo. Diego, vamos, le gritó su hermano, pero él no podía volver la vista atrás. Su vida se había convertido en un laberinto de decisiones y cada segundo era un estruendo, un susurro de peligro constante. La imagen de Marta caída en el suelo lo perseguía como un fantasma. Había llegado a amar lo simple, lo verdadero, pero ahora todo se desvanecía como un suspiro en el aire. ¿Qué haré?, se preguntó mientras el tiempo se escurrió entre sus dedos, dejando solo un vacío y el eco de una vida que nunca quiso enfrentar. Las sombras del pasado ya estaban aquí, y lo que habría sido la oportunidad de redención se convirtió en un juego peligroso de vida o muerte. Las cartas estaban sobre la mesa, pero no había forma de saber cómo terminaría. ¿Sobreviviría la conexión que había comenzado a florecer entre él y Marta? ¿Saldría la verdad a la luz, si es que quedaba algo que proteger? Las dudas lo atenazaban, y el futuro era un terreno incierto, sin mapa ni salida. Leonardo se quedó congelado, mirando a su hermano Diego como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras «soy tu hermano» resonaban en su mente, repetidas una y otra vez, y en un abrir y cerrar de ojos, la realidad se volvió un torbellino. Marta yacía en el suelo, la angustia en su mirada lo perforaba. Diego, no podemos quedarnos aquí, dijo, la voz llena de pánico. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Los hombres de negro estaban dentro, sus sombras alargadas dibujaban un cuadro aterrador en las paredes de la cocina. Un nuevo disparo resonó, pero esta vez no fue un eco. Fue el sonido de la puerta trasera cediendo bajo el peso de una segunda ráfaga. «Vamos», gritó Diego, tirando de Leonardo hacia la salida, pero sus pies parecían pegados al suelo. Necesitaba ver a Marta, asegurarse de que estaba bien. Diego lo observó con desesperación. «No hay tiempo. Si no salimos ahora, será peor». El estruendo de las botas de los hombres resonaba como un tambor de guerra. Leonardo sintió el nudo en su garganta. «No, necesito ayudarla». Fue en ese instante, mientras estaba dividido entre el deber y el amor, que un grito desgarrador atravesó el aire. El sonido provenía de la entrada principal. «¡Mamá!», gritó Diego. Su rostro palideció. «Ella está aquí». Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba. «Mamá, aquí», murmuró, casi sin aliento. La presencia de su madre en medio de esta locura era una revelación delirante y la urgencia lo envolvió. Diego empujó a Leonardo hacia la salida. «No podemos distraernos. Ella está en peligro». Atravesaron la cocina y se encontraron en el amplio salón. En la entrada, una figura se perfilaba. Era ella. Clara, su madre, con una expresión de determinación y miedo. «Leonardo, por favor, ven aquí. No hay tiempo», dijo con voz temblorosa. «¿Qué está pasando?», preguntó él, el pulso acelerado, la ansiedad jugándole una mala pasada. «¿Por qué estás aquí? Necesitamos salir ya. ¿No lo entiendes?». Sus ojos temblaban, y eso hizo que el corazón de Leonardo se hundiera. «Tu secreto está más enredado de lo que imaginas». El caos estalló en su mente. «¿Qué quieres decir con mi secreto?». Ella abrió la boca para responder, pero justo entonces un estallido de ruido sacudió la entrada. Los hombres armados habían irrumpido en la casa, y entre ellos uno reconocible, el mismo que había llamado por teléfono. ¡Ah, qué sorpresa! La familia reunida. La voz de este hombre estaba impregnada de burla y desprecio. Pidió paso, desenfundando un arma, sonriendo.
Pensé que no tendrías el valor de venir, Leonardo. En un instante, algo en el aire cambió. Clarence, la madre de Leonardo, parece transformarse. Una determinación surgiendo de ella. No tienes por qué estar aquí. Salgan inmediatamente. Su voz resonó con la autoridad de una leona que protege a sus crías. Pero él no podía apartar la mirada del hombre, y su risa burlona. ¿De verdad crees que esto te protege?, dijo el hombre, apuntándoles. Considere esto su última oportunidad para rendirse. O todos en esta habitación pagarán el precio. Fue en este momento, cuando la tensión alcanzó su clímax, que una explosión resonó fuera de la mansión. Las ventanas temblaron, los cristales crujieron, y el aire se heló. Un estallido de humo y escombros se filtró en el salón, envolviendo todo en un caos absoluto. La confusión se apoderó de ellos como una oleada. Cuando el polvo y el humo comenzaron a disiparse, Leonardo sintió un vacío en su pecho. Todo pasó demasiado rápido. La figura de su madre fue empujada hacia atrás por la explosión. «¡Mamá!», gritó él, lanzándose hacia ella. Pero fue como zambullirse en un océano de terror. Al intentar tomarla de la mano, sus ojos se abrieron de par en par. El horror en su rostro era indescriptible. «Leonardo, esto no es lo que parece, de verdad escucha», murmuró Clara. Pero su voz se desvaneció por el estruendo que llenaba el aire. La imagen de ella en peligro alteró su mundo. «No, no puedo perderte». Así, de repente, el hombre con el arma miró a Leonardo con un destello de reconocimiento. «No lo sabía», afirmó con una sonrisa amenazante. «Si ella muere, tú también caes, pero con ella llevando este gran secreto a la tumba». «¿Qué secreto?». La voz de Marta, aunque herida, rompió la carga pesada de silencio, resonando con una cercanía y valentía que lo dejó sin palabras. Ella, atrapada entre el fuego cruzado, mostró más fuerza de la que nadie anticipó. «Dilo, dime qué está pasando, por favor». Con la explosión aún reverberando, todo se volvió un aluvión de confusión. Las palabras de la madre y el hombre se entrelazaban en un caos incontrolable, pero un chispazo de claridad brilló en la mente de Leonardo. «Estás mintiendo», gritó. «Que sea que digas, no puedo dejar que te lleven». La atmósfera se tornó opresiva, el instante suspendido en el tiempo, como un reloj detenido. «Es hora de que sientas el peso de lo que has hecho», sentencia el hombre. Entonces, en un giro que parecía salido de una novela de suspenso, un disparo retumbó, rompiendo todo. El grito que siguió, que se elevó en medio de la tormenta, era de miedo, de dolor, y el rostro de Marta se tornó en una mueca de horror. Leonardo se quedó paralizado, la desesperación y el miedo tornándose un solo grito en su interior. ¿Quién había caído? La última imagen que tuvo fue la de su madre, las llamas reflejándose en sus ojos, y en ese instante todo cambió. La verdad había escapado, y en el silencio que siguió, una nueva realidad se desplegó. Su familia, su amor, su vida. Nada volvería a ser lo mismo. La única certeza era que volverían a enfrentarse, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría volver a vivir con los secretos al descubierto y el peligro al acecho? Leonardo se quedó paralizado, con el grito de Marta todavía resonando en sus oídos. Su corazón latía con una mezcla de terror y desesperación. La figura de su madre, Clara, se tambaleó después de la explosión, y sus ojos reflejaban un miedo profundo que lo atravesó como un puñal. «Mamá, por favor, no», gritó, pero el caos del momento lo envolvía como un río desbordado. Diego, su hermano, trató de empujarlo hacia adelante, pero las sombras de la sala se movían rápido. El hombre que había hecho la llamada, el que estaba detrás de todo esto, apareció ante ellos. Su mirada era de satisfacción, como si disfrutara con el desenredo de su vida. «¿Qué tal, familia? ¡Qué reunión tan emocionante!», dijo, riendo con desprecio. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Clara, recuperándose a duras penas. Su voz, aunque temblorosa, mantenía una chispa de determinación. Pero Leonardo no podía apartar la mirada de Marta, que estaba en el suelo, pálida. «El secreto de Leonardo debe salir. Es hora de que conozca su verdadero legado», dijo el hombre, aferrando el arma con más fuerza. «Y tú, mamá, tendrás que pagar por guardar este tipo de secretos». Las palabras salieron como un grito, llenas de veneno. La angustia se acumuló en el pecho de Leonardo. «¿Qué legado? No sé de qué hablas», urgió.
mientras la habitación se llenaba de tensiones y de ecos de ruidos exteriores cada vez más cercanos. Antes de que pudieran entender lo que estaba haciendo, el hombre levantó el arma hacia Clara. Tu tiempo ha llegado, pero antes de que mueras, déjame decirte una cosa. Leonardo no es el único hijo que tengo. Su sonrisa torcida se convertía en una mueca aterradora. Hay otro. El aire se congeló. Leonardo sintió que el mundo se detuvo. ¿Otra? ¿Un hermano más? La revelación golpeó como un trueno. No, no puede ser, balbuceó, mientras la confusión invadía su mente. Prepárate para perder todo, Leonardo. Tu familia, tu fortuna. Incluso a ella, dijo el hombre, señalando a Marta. El tiempo parecía dilatarse y el caos lo rodeaba como en una pesadilla insoportable. La furia, la tristeza y el dolor lo inyectaron de energía. No iba a dejar que ese sinvergüenza arruinara lo poco que le quedaba. Con un grito sordo, Leonardo se lanzó hacia el hombre. La adrenalina llenó su cuerpo, y en ese momento todo lo que tenía en mente era detenerlo. En una fracción de segundo, sintió que su vida se jugaba en esa carrera desenfrenada que lo llevó a un enfrentamiento. La pistola fue disparada, pero no en dirección a él. Un grito desgarrador llenó el aire cuando el proyectil impactó. Fue entonces que Leonardo vio la figura de Diego caer contra él. Suelo, el horror en sus ojos iluminando la oscuridad alrededor. «Diego no», gritó él, su voz desgajándose en un llanto. Desde el choque de las balas, el caos estalló. Las sombras de la habitación se movieron al ritmo de la confusión. El hombre miró a su hermano en el suelo, y lo que fue insensibilidad se tornó en miedo. «No, no», gritó, pero ya era demasiado tarde. Leo se sintió inmóvil, el dolor punzante en su pecho. El hombre que estaba frente a ellos ya había manipulado sus vidas, había asesinado a su hermano. En esa fracción de segundo, el universo se volvió un lugar oscuro y vacío. El eco de la vida de Diego desvaneciéndose dejó un hueco. «Esto no ha terminado», dijo el hombre, mientras las sirenas se escuchaban a lo lejos, rompiendo la atmósfera tensa. Él solo tenía que escapar, pero no podía dejar que esto terminara así. Tendrás que enfrentarte a tu madre ahora, y a lo que realmente significó para ti. No. La voz de Clara cortó el aire fresco, cargada de energía. La furia estaba dentro de ella, brotando en un terremoto de valentía. Recuerda, lo que has hecho hoy tendrá consecuencias, y nosotros lucharemos. Mientras el intruso trataba de escapar, Leonardo sintió que el tiempo se movía más rápido. La confusión y el dolor se mezclaban con una urgencia implacable. La vida, la verdad, todo lo que había querido entender. La figura de Diego en el suelo lo persiguió y lo llenó de rabia. La puerta se cerró tras el hombre, llevándose consigo los secretos y dejando en el aire tantas preguntas. ¿Cómo podía haber otro hermano? ¿Qué más se había ocultado? La mente de Leonardo se llenaba de dudas y de un oscuro presentimiento. Mientras un nuevo caos se desataba, el eco de su hermano resonaba en su mente. La lucha había apenas comenzado. ¿Qué podían hacer ahora? ¿Y qué habría deparado el futuro para ellos, en un mundo donde la verdad dolía más que el mismo infierno? Leonardo se quedó allí, con su corazón golpeando como un tambor de guerra. La figura de Diego, su hermano, yacía en el suelo, y el caos llenaba la sala. El sonido de la puerta abriéndose de golpe lo hizo girar. Clara, su madre, con ojos llenos de miedo, no podía resolver la desesperación que rodeaba a su familia. «Diego», gritó con voz quebrada. Se movió hacia su hermano, pero su cuerpo se sintió pesado. La escena era como un mal sueño. El extraño, el hombre que había aparecido de la nada, había causado un estrago. Leonardo sentía que su pecho oprimido quería explotar. La mirada de Clara se convirtió en una mezcla de miedo y explosiones de furia. «No, no, no, ¿por qué? ¿Por qué ha tenido que pasar esto?» Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, y el caos se sentía cada vez más denso. Mientras el revuelo aumentaba, el hombre que había amenazado a su familia comenzó a retroceder. «Tenía que irse. No puedes escapar», gritó Leonardo. Su voz, resonando en la habitación, como un eco en la oscuridad, pero él solo sonrió, confiado. Esa sonrisa tensó el ambiente. «Ya verás, Leonardo, este es solo el comienzo», soltó con un tono burlón y salió corriendo hacia la entrada. Sin pensarlo, Leonardo se lanzó tras él, la urgencia y el deseo de venganza guiándolo. Tenía que detenerlo. Salió al exterior y el aire frío le golpeó la cara. El sol ya estaba ocultándose y un grupo de hombres lo miraba desde la lejanía.
Sus rostros se mostraban amenazantes, como sombras listas para devorar lo poco que quedaba de su paz. ¿Dónde crees que vas?, gritó uno de ellos, mientras otro se acercaba sigilosamente. Tu familia no podrá protegerte por siempre. Leonardo se sintió atrapado. Se quedó parado, la rabia burbujeando y el miedo acechando. Justo cuando pensaba en cómo el pasado lo había atrapado, un grito desgarrador resonó en la casa. Mamá, no, fue Marta. Sin pensar se volvió a la sala. Dentro la escena había cambiado. Clara yacía en el suelo, mientras un hombre enmascarado se acercaba a Marta, la cual intentaba reponerse de la agonía. Marta, no, gritó. El mundo parecía girar. Su madre, su hermano, todo estaba desarmándose ante sus ojos y su mente. Pero en ese instante, Clara levantó la mano. No, aléjate de ella. Su voz resonaba con una fuerza que sorprendió a todos. En su pecho había un aura de protección. Marta miró a Leonardo. Sus ojos desbordaban miedo y confusión. Leonardo, ayúdame. Ención creció como un narciso a punto de florecer. Díganme la verdad, exigió Clara, mirando a todos en la habitación. ¿Qué esconden? ¿Por qué él está aquí? Mamá, exclamó Diego, levantándose con esfuerzo. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué están atacándonos? El hombre de la máscara se detuvo. Se llevó la mano a la cara y ante ellos se quitó la máscara. Leonardo se quedó helado. Era su padre. No puede ser, murmuró. ¿Qué haces aquí? Surprise, la familia completa, qué bonito. Hay algunas cosas que necesitas saber, hijo. La voz de su padre resonó como un trueno, y la revelación los golpeó a todos. No, esto no puede estar pasando, pensó. La confusión se convirtió en un torbellino de emociones. Siempre pensé que eras un mito, un villano. Pero antes de que pudiera procesarlo, la figura de su padre levantó la mano, y en el dedo llevaba un anillo que brillaba intensamente. Nunca quise separarme de ti, simplemente tenía que proteger tu regalo. ¿Regalo?, preguntó Marta, entre lágrimas. ¿Qué significa eso? ¿Qué regalo? No hubo respuesta. En ese momento, un sonido ensordecedor surgió. El lugar tembló como si la tierra fuera a abrirse. Todo a su alrededor se desvaneció en una nube de polvo y escombros, como si el propio universo estuviera colapsando. Leonardo sintió que el suelo se movía, como si cada pilar de su vida se desmoronara. Las luces se apagaron por un instante. Cuando volvió en sí, el vacío dominaba. ¿Dónde está mi madre? ¿Diego? ¿Marta? La sala parecía un lugar diferente. Todo se había transformado. Mientras el polvo comenzaba a sentarse, una figura apareció. Era su madre, pero algo no estaba bien. Su rostro era diferente, como si el tiempo la hubiera desgastado, como si su rostro llevase una historia oculta detrás de sus ojos. Esto es solo el principio, hijo, susurró. Anhelaba entender, pero todo seguía enredado en un laberinto de secretos y sombras. ¿Qué podría significar? ¿La verdad estaba por llegar? ¿O las respuestas estaban destinadas a permanecer ocultas? Leonardo sintió que la ansiedad lo envolvía y la duda se intensificaba. Todo había cambiado de una manera que no podía haber imaginado. La verdadera naturaleza de su familia estaba al borde de ser revelada, pero en el fondo de su corazón sabía que lo peor estaba por llegar. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse juntos antes de que todos los secretos salieran a la luz? Leonardo se quedó inmóvil, el eco de las palabras de su madre flotando en el aire. Esto es solo el principio, hijo. No podía creer lo que estaba pasando. Su padre allí, en la sala, revelándose como el villano que había mantenido a su familia dividida. ¿Por qué estás aquí?, le gritó, su voz vibrando con incredulidad. Pero, antes de que su padre pudiera responder, la tensión se cortó como un hilo. Un segundo disparo resonó, seguido de un grito desgarrador que pareció atravesar la atmósfera pesada en la sala. Todo se congeló. Leonardo giró instintivamente hacia Marta. ¿Estás bien?, la vio caer, de rodillas, llevando una mano a su abdomen. Su rostro pálido reflejaba dolor y miedo. «Marta, no», el pánico lo abrumó. «Nos están atacando», dijo Diego, y la rabia se encendió en su interior. «Tenemos que hacer algo». Las imágenes de su hermano cayendo, y su madre angustiada, llenaron su cabeza. Quería gritar, quería hacer justicia,
pero su mente estaba un caos. «Mamá, ve por Marta», dijo. Pero Clara estaba atrincherada, los ojos fijos en su esposo, que ahora sonreía. «Como si todo fuese un gran juego. Tú lo planeaste todo, ¿verdad?», gritó ella, su voz resonando en la habitación. El hombre tomó un paso al frente. «Solo estoy reclamando lo que es mío. Leonardo, deberías venir a casa. Tú eres el que debe asumir el control de la empresa y esta vida de lujos que te he preparado». «¿Control? Esto es una locura». Leo sintió que la ira hervía en su interior, pero el miedo por Marta lo mantenía en estado de alerta. «Tienes que ayudarla, mamá», gritó, mientras avanzaba hacia su padre, dispuesto a enfrentarlo. De repente, un fuerte golpe sonó en la puerta principal. Era como si el mundo se hubiera vuelto en su contra. Clara, con la mirada en su hijo, dijo: «Leonardo, cuidado», y de un empujón, logró hacer que se apartara justo antes de que la puerta se abriera de golpe. Una figura armada irrumpió en la casa. Un hombre alto con un abrigo oscuro y una mirada helada. «Todos al suelo», ordenó, y en un instante la habitación se llenó de gritos y caos. Era la llegada de más violencia, y todo se descontroló. En la confusión, el hombre de la máscara se volvió hacia el nuevo intruso. «¿Qué haces aquí? Este es mi juego», gritó con furia, como si su territorio estuviera siendo invadido. Pero el nuevo hombre solo sonrió, y el aire se llenó de tensiones que estaban a punto de estallar. «Tu juego ha terminado, hermano». Y con eso, el conflicto se transformó en un enfrentamiento familiar. Todos los ojos se volvieron hacia él. El rostro de Clara se tornó pálido. Ella sabía algo que ningún otro sabía. Diego, tambaleándose, miró en dirección a la lucha. «Hermano, si hay algo que no entiendo, es esto». La verdad rebotaba en la habitación como un eco implacable. «No tienes idea de lo que está en juego aquí», gritó el hombre, señalando a Leonardo. «Es un legado de traición y secretos». Las miradas se cruzaron, y de repente un tiro resonó nuevamente, pero esta vez fue más cerca, y el grito que siguió fue más intenso. El caos se desató. La figura aterradora del nuevo hombre disparó nuevamente, mientras Clara se interpuso, su grito resonando en la casa. «No, mamá». El mundo de Leonardo se desgarró. La verdad, la traición, la familia, se desmoronaban en un instante de horror. Todo lo que había creído era una mentira. Las conexiones se rompían, y el deseo de proteger a Marta se intensificaba, mientras la oscuridad se apoderaba del lugar. Un nuevo giro cortó la tensión. El hombre de la máscara comenzó a retirarse, y con él la última oportunidad de salvar a su familia. «Espera», gritó Leonardo, pero ya era demasiado tarde. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo estaba cerca, y no solo era su padre. La imagen de Marta, estremecida, le trajo un golpe de clarividencia. El peso del secreto estaba a punto de revelarse de una manera terrible. ¿Qué más quedaba por descubrir? ¿Acaso allí, en medio del caos, estaba la semilla de su ruina? El próximo paso era incierto. ¿Sobrevivirían a esto, o habría maldiciones que nunca podrían deshacerse? La sombra del destino se cernía sobre ellos, y el misterio de su familia estaba por desarrollarse. Con un profundo aliento, Leonardo se preparó para enfrentarse a su verdadera historia. Leonardo parpadeó, aturdido por el caos que lo rodeaba. La escena se había transformado en un campo de batalla. Su madre Clara desmoronada, y su hermano Diego, tambaleándose entre el horror. El hombre que había disparado y se volvía cada vez más peligroso, y los ecos de la violencia completaban el espectáculo. «Mamá, aguanta», gritó, pero su voz estaba ahogada por el caos. «Levántate», le gritó Diego, tratando de superar su propio dolor. El cuerpo de Marta seguía en el suelo. «No podemos quedarnos aquí», exclamó, mirando a Leonardo con los ojos llenos de pánico, como si también pudieran caer a un abismo. Leonardo sintió que la angustia lo aplastaba. «Voy por ella», anunció, y se lanzó hacia Marta sin pensarlo. Sus piernas corrían como si fueran su propia vida. «Marta, por favor, despierta». La vio ahí, tendida con una mancha roja en su vestido. «No, no, no», murmuró mientras las lágrimas amenazaban con brotar. Un nuevo disparo sonó, todo se detuvo. Leonardo giró la cabeza. La figura del hermano que no conocía, aquel hombre con la mirada fría, había hecho su movimiento. «Si no podemos salir, no hay razón para que nadie lo haga», dijo. Y cada palabra era como un puñal. «Suéltala, estás loco», gritó Diego.
Pero el hombre solo se rió, su voz seca y burlona. La locura es lo que esta familia ha estado viviendo durante años. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Es un legado de traición y secretos. Todo lo que había creído, las promesas de protección, se desmoronaba como un castillo de arena. Leonardo se inclinó hacia Marta. «No te vayas, por favor», susurró, su voz quebrándose. Su luz, su esperanza y todo lo que había amado se desvanecía. En un instante el nuevo hombre con el abrigo oscuro, aún sin ser identificado completamente, se movió velozmente hacia ellos. Más allá de la locura. Su rostro se iluminó con una expresión que cambiaba las reglas del juego. «Si quieres que viva, escucha. Ella es tu hermana», dijo el hombre de repente. Las palabras fueron como un rayo. Leonardo se detuvo en seco. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», balbuceó. El tiempo pareció detenerse. «Era posible. Es tu hermana. Tu madre me lo encargó». «Todo este tiempo has estado buscando respuestas que ya sabías en el fondo», continuó, su voz resonando como una campana de alarma. «Tu verdadera madre, Clara, no es quien piensas». Leonardo sintió que el suelo se deslizaba de debajo de él. «No, eso no puede ser. Eres un mentiroso», gritó, pero una parte de él había empezado a creerse la historia. La confusión, el enojo, el dolor, todo se mezclaba como un cóctel explosivo. «No tengo tiempo», respondió el hombre, acercándose. «Los hombres que vinieron a atacarte lo sabían. Si no me escuchas, perderás a todos. A Marta, a tu madre, incluso a Diego». Un eco de adrenalina recorrió su cuerpo. Todo era un juego que se intensificaba. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó Diego, con voz temblorosa, pero firme. «Porque estoy aquí para decirte la verdad. Ya no puedes huir de ella». Disparó de vuelta, y el tiempo parecía estirarse. Clara, que había estado en silencio, alzó la mirada, y todos sus secretos estaban al borde de salir. La confusión aumentó. La verdad, el sufrimiento, la traición, todo pesaba sobre ellos. Y en esos segundos, mientras el peligro se cernía sobre ellos, la pregunta flotó en el aire. ¿Quién era realmente Clara y qué había hecho? La tensión se palpaba, como un hilo delgado que estaba a punto de romperse. Todas las relaciones se tambaleaban en el abismo de la incertidumbre. La revelación de que Marta podía ser su hermana era devastadora, aterradora. Pero, ¿y si todo esto termina en tragedia?, pensó. ¿Podría haber algo peor? Tal vez había un camino, y tal vez en medio de todo esto podrían encontrar algo de luz. Pero esa luz estaba oscurecida por la sombra de un pasado que amenazaba con consumirlos. Sintiéndose empujado por una vorágine de emociones, Leonardo miró a su alrededor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mientras el estruendo del exterior aumentaba y los hombres entraban en la casa, la pregunta se quedó en el aire como una sombra aterradora. ¿Podrían de algún modo darle sentido a toda esta locura? ¿Serían los secretos liberadores o destruirían para siempre lo que quedaba de su familia? El caos reinaba en la habitación. Las preguntas flotaban en el aire, pero ahora, con el rostro de su padre expuesto ante ellos, la verdad era ineludible. ¿Qué significa todo esto?, resonó la voz de Clara, pero el hombre de la máscara solo sonrió, su confianza retumbando como una sentencia. Todo lo que han conocido ha sido una ilusión, un juego de poder, familia, si lo prefieres. Y el próximo movimiento es crucial, dijo el hombre, mientras observaba a Leonardo, quien sentía que su mundo se desmoronaba. Leonardo, atrapado entre el horror y la angustia, se sintió como un espectador en su propia vida. «No puedes hacer esto», gritó, sabiendo que su familia estaba en el borde de un abismo. Mientras las horrendas revelaciones emergían, el sonido de la sirena se acercaba, como un eco distante, una advertencia del momento que se avecinaba. «Escucha», interrumpió Diego. «Si algo que sabes, díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde». La urgencia de su hermano caló hondo en él, pero su padre simplemente se rió, como si disfrutara el peligro que todos enfrentaban. Las lágrimas que derramen hoy solo serán un anticipo del dolor que vendrá. Pero hay algo que aún pueden hacer. ¿Se atreverán a hacerlo?, provocó, buscando provocar miedo en sus miradas. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Clara, el brillo de su determinación volviendo a encenderse. La historia familiar que había sido tan cuidadosamente construida trajo claridad.
Su vida había sido un tenso entramado de secretos y mentiras que ahora enfrentaban juntos. Lucha, salven lo que queda de esta familia, respondió el hombre. Pero Leonardo sintió que la impotencia lo invadía. No podemos permitir. Ellos lo destruyan todo. Con un movimiento repentino, dio un paso adelante, mirando a Marta, el último hilo de esperanza en medio del dolor. Le prometí que te protegería. No puedo fallar ahora, dijo él, aunque sus palabras sonaban huecas. Un nuevo disparo resonó en el aire, esta vez más cercano, llenando la habitación de un silencio opresivo. Clara sujetó a Leonardo. Realmente pelearían. Cuidado, murmuró ella, girando hacia el hombre que se preparaba para atacar de nuevo. No dejaré que le hagas daño a mi familia de nuevo. Con una mirada de determinación, se posicionó entre Marta y el extraño, el deseo de proteger brillando intensamente en sus ojos. Diego, aún tambaleándose, también dio un paso al frente. Ustedes no tienen poder sobre nosotros. No podrán separarnos otra vez, gritó, un desafío claro. La combinación de energía y amor llenaba el aire, y en un desenlace inesperado, el hombre se echó hacia atrás. Este no es el final, sino el comienzo, dijo mientras retrocedía a la oscuridad, su risa resonando mientras desaparecía. Pero el verdadero enemigo ya había sido revelado, y el camino hacia la redención comenzaba a vislumbrarse. La sala aún temblaba por las explosiones externas y el ruido de los hombres que se acercaban. Leonardo se lanzó hacia Marta, quien apenas lograba mantenerse consciente. Tú, aguanta, nosotros saldremos de esto, prometió él, mientras la envolvía en sus brazos y sentía el calor de su cuerpo que lentamente se apagaba. Con la incertidumbre nublando su mente, vio a su madre sostener a Diego. Todos sabían que el tiempo apremiaba. ¡Salgan!, gritó Clara, su voz atravesando el caos. Necesitamos salir todos juntos ahora. Había libertad en su voz y la familia se unió en un solo movimiento. Mientras el grupo avanzaba hacia la salida, la nerviosa realidad se convirtió en un empuje de energía. Leonardo, con el corazón palpitante, sintió la determinación de su madre, la fuerza de su hermano, la valentía de Marta. El amor había triunfado sobre el miedo por fin. Debemos unirnos, ninguno de nosotros es un peón en el juego de otros, disparó Diego, y el eco de su voz resonó como una orden. Entonces surgieron al exterior. Un nuevo amanecer asomaba entre las sombras, iluminando el caos que había llenado sus vidas. Mientras el aire fresco llenaba sus pulmones, una sensación de alivio atravesó el grupo. Las sirenas aún sonaban, pero sabían que el peor peligro había pasado. Se reunieron en un abrazo colectivo, sabiendo que lo que había comenzado como un conflicto se había transformado en una reconciliación. Siempre serás mi hija, Marta, susurró Clara, y en sus ojos había una mezcla de amor y tristeza, una nueva balanza, un nuevo amanecer. Mientras el sol se elevaba, el futuro se dibujaba ante ellos, libre de sombras. Un nuevo capítulo comenzaba. Habían encontrado su camino por la oscuridad a través de la luz. Nada será igual, pero estaremos juntos, dijo Leonardo, y sintió que esa unión era la verdadera fortaleza, con cada uno de ellos prometiendo pelear por su verdadero legado. Aunque el futuro era incierto, estaba claro que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta, incluso las que aún acechaban. Y mientras se alejaban, una esperanza brillaba en el horizonte. Ahora, antes de despedirnos, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta increíble comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Me encanta leerte, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este emocionante final. No esperes ni un segundo más para ser parte de esto. Tu apoyo es lo que hace crecer esta comunidad.